como asistente técnico, colaborador técnico. Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la mesa número 9 de trabajo de los encuentros. Vamos a iniciar con las exposiciones. Quiero recordar la importancia de todos los asistentes de que dejen anotado en el chat el nombre completo y la universidad a la que pertenecen. Eso es muy importante para la asistencia del encuentro. Bienvenida, contadora. Bienvenido, Emanuel. Bueno, hola, Dayan. Gracias. ¿cómo están? Y por favor, ya tienen anotado ahí el chat, el canal de YouTube, en donde van a encontrar todas las ponencias. Ya están cargados los videos de los encuentros virtuales del día de ayer, más todos los videos presentación de todos los trabajos. La modalidad de trabajo en esta aula va a ser la exposición de cada uno de los trabajos en un plazo máximo de 15 minutos y al final abrimos un espacio común de preguntas. Les vamos a pedir que a medida que los expositores van presentando su trabajo, ustedes puedan dejar plasmadas en el chat la pregunta que deseen realizar. Vamos a dar inicio, no está la profesora Zafar, así que vamos a dar inicio, María Emilia, con tu trabajo. La contadora María Emilia Brizuela es de la Universidad Nacional de Catamarca y ella nos va a hablar de la administración básica a modo virtual. Cuando quieras, María Emilia, compartir. Ahí ya se está viendo perfecto, así que estás silenciada. Hola, ¿ahí me escucha? Ahí sí. Bueno, cuando quieras, María Emilia. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada. Muchísimas gracias por la presentación, Dayan. Bueno, como nos decía Dayan, soy María Emilia Brizuela, soy contadora y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de Catamarca. Y hoy quería presentar con ustedes este trabajo que me ha llevado a pensar en estas jornadas de la enseñanza por este periodo particular que tuvimos en el año 2020, comenzando diciembre de 2019, y que todavía no podemos salir totalmente, pero si bien ya tenemos algunos avances de esta pandemia que venimos atravesando. Por ello que quería yo hacer evidencia de la experiencia que tuvimos en el primer periodo de pandemia en relación a la cátedra en la cual estoy a cargo. ¿Sí? Disculpe. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, siga. Bien. En la cual estoy a cargo y este periodo que fue tan particular, tan complejo para la sociedad y, por supuesto, para la educación, en el que tuvimos que avanzar a una virtualidad en un tiempo récord. Es por eso que he querido llamar a este trabajo como Administración Básica a modo virtual. Administración Básica porque es la cátedra en la que estoy a cargo, es una materia de segundo año que pertenece a la currículum de la carrera de la licenciatura en Administración. Si bien es una materia de los primeros años, la ventaja que tuvimos era de que los alumnos no son demasiado, no tenemos una cátedra masiva, sino una cantidad de un promedio entre 20, 30 alumnos. Sin embargo, otro motivo que nos ayudó en este periodo, en este contexto complejo, fue el hecho de que la Facultad de Ciencias Económicas ya viene aplicando hace algunos años lo que es la plataforma educativa de Moodle, de Económicas Virtual. Por lo tanto, esta materia ya la veníamos acompañando con una modalidad presencial y acompañamiento de la plataforma en relación a los apuntes que necesitábamos impartirle a los alumnos. Al tener que pasar abruptamente o darle mayor importancia a la tecnología ya en un ámbito completo, hemos comenzado a utilizarla
a esta aplicación y nos ha servido para poder contactarnos con los alumnos en el momento de las medidas que se han impartido con relación a lo que fue el aislamiento, al aislamiento social y al confinamiento. Por lo tanto, nos ayudó a contactar y poder incluir a nuestros alumnos a la cátedra mediante clases asincrónicas por la plataforma de Económicas Virtual. La hemos utilizado a esta plataforma en relación a lo que son los foros generales, los foros de consultas y debate. Le subimos los archivos del programa de la materia, incluido el cronograma, si bien el cronograma de clase de la materia, donde ellos tienen establecido el horario, el día, el aula, incluso de las clases presenciales, el docente que realiza esa clase y los temas que se van a impartir ese día, la hemos subido en un principio a inicio de clase y luego fuimos acompañándonos y por supuesto que tuvimos que hacer cambios en la modalidad. Nos ayudó muchísimo a la hora de poder realizar los cambios que necesitábamos ya en un ambiente totalmente digital. También en esta plataforma subimos actividades, una guía de actividades y material de lectura. Además, nos pareció importante subir las diapositivas de clase, que luego les voy a comentar cómo fue el desarrollo de las clases en los horarios que teníamos establecidos ya por la Facultad de Ciencias Económicas. Y algunos videos que hemos ido compartiendo a modo de aprendizaje y de ejemplos en los temas que impartimos en esta materia. Además, les realizábamos a los alumnos, por medio de esta plataforma, tareas semanales. Ellos les subíamos una tarea con un vencimiento que debían entregar semanalmente y luego exponer ese trabajo. Generalmente lo realizamos con trabajos grupales. Lo que sí nos fue, en este caso, difícil de conseguir fue la bibliografía que necesitábamos en base al programa de la materia. Ahí les comento que tuvimos alguna ayuda de los mismos alumnos para poder trabajar con los enlaces que no resulten tan pesados a la hora de subir los archivos en la plataforma. Ahí les puse una captura de pantalla de lo que es nuestra página de Económicas Virtual. La primera parte en relación a la materia. Además de esto, también hicimos uso de la aplicación del Zoom para nuestras clases sincrónicas. Nuestras clases sincrónicas, como les dije anteriormente, utilizamos los horarios en base al cronograma establecido por la facultad. En estas clases las realizamos a las clases teóricas y a las clases prácticas. Ustedes pueden ver aquí, esta es una clase práctica. Uno de los temas que desarrollamos son los de cursograma. También podíamos desarrollar los ejercicios prácticos con nuestros alumnos, ¿sí? Ahí, por supuesto, utilizamos las diapositivas, a su vez utilizábamos alguna aplicación, ya sea el Word, el Excel, para poder ir desarrollando conjuntamente con nuestros alumnos los ejercicios prácticos. ¿Cuál era el inconveniente que teníamos con la aplicación del Zoom? Que a los 40 minutos se nos apagaba el video, la clase. Entonces lo que hacíamos era controlar, dar un espacio de 40 minutos, darle 5 minutos al alumno como de recreación con alguna pregunta para que ellos la piensen y volvíamos a los 5 o 10 minutos a retomar la clase y poder avanzar en los temas, en las dudas que ellos pudieran tener, ya que con la plataforma virtual lo que estábamos haciendo también es darle el material de lectura, tenerlo ya subido a la página una semana, unos días anteriores, para que ellos pudieran trabajar con eso y poder avanzar más rápidamente con esta clase. Era importante en este periodo considerar estas clases
y hacer el mejor uso posible de las mismas en el vínculo que podíamos tener directamente con el alumno. Además, aquí podíamos también visualizar algunas cuestiones particulares, ya sea entrando al hogar de cada uno de ellos. Como ustedes pueden ver, les exigíamos la cámara encendida para poder monitorear la asistencia de cada alumno. Entonces surgieron muchas situaciones que tuvimos que ir coordinando entre tanto alumnos como docentes de la cátedra. Pero fue una experiencia, la verdad, que hemos realizado un aprendizaje mutuo, tanto del alumno al docente como el docente hacia el alumno. Como les comenté anteriormente, ellos realizaban trabajos grupales. Esos trabajos grupales debían ser defendidos en estas clases sincrónicas. En algunas ocasiones pusimos algunas clases extras para poder terminar con los grupos de trabajo. Si bien comenzamos el año 2020 con una cantidad de 29 alumnos, entre ellos teníamos 4 oyentes y teníamos el resto de los alumnos, 25 alumnos que estaban cursando la materia en forma regular. La ventaja de las exposiciones grupales nos llevó a poder visualizar el aprendizaje que venía teniendo el alumno a medida que avanzaba con el material de lectura. Incluso nos ayudó a poder compartir cuáles fueron las situaciones particulares que estaban pasando en sus hogares, a motivarlos para que ellos puedan terminar la materia, ya que no fue una etapa normal, fue complicada y difícil en los distintos hogares y en la sociedad. Y por otro lado, también utilizamos esta aplicación Zoom para las reuniones con los docentes de la cátedra. Estas reuniones se llevaron en forma semanal porque por las condiciones necesitábamos ir realizando ajustes a cada una de las clases, de los materiales que íbamos subiendo, de las situaciones particulares que se nos iban presentando en el transcurso del dictado de la materia. Por otro lado, fue necesario también el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp nos permitía ya una comunicación más ágil y más directa. Por lo tanto, trabajamos con 3 grupos de WhatsApp. Un grupo con nuestros alumnos y docentes de la cátedra. Tuvimos otro grupo entre los docentes de las cátedras para poder ir solventando las distintas situaciones, y un tercer grupo entre docentes, técnicos y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas que nos permitió algunos temas, ajustes que necesitáramos con relación a la plataforma, incluso con relación a algún alumno que tuviera problemas de conectividad o de dispositivos para trabajar. Fue este grupo el que nos acompañó a solucionar cada uno de esos temas. También consideremos que en este lapso tuvimos alumnos que volvieron a sus hogares en el interior de la provincia y la conectividad era escasa, los dispositivos con los que ellos contaban en su familia también les daba una cierta limitación para poder realizar las clases en forma normal. Entonces, todos estos aspectos los fuimos acompañando con los docentes de la cátedra y con los colaboradores que tenemos desde la facultad. Disculpe, le quedan 3 minutos. Ajá, ya tan rápido. Bien, y también utilizamos el Microsoft Excel, PowerPoint y el resto de las aplicaciones. Para mostrarles los resultados, hicimos esta tabla en relación a las evaluaciones. Las evaluaciones, tuvimos un porcentaje
superior en desaprobados en el primer parcial, pero lo pueden ver ahí posteriormente, conseguimos mediante los ajustes que nuestros alumnos pudieran adaptarse a nuestras clases, a la metodología de enseñanza, y obtuvimos un mayor porcentaje de alumnos aprobados, llegando incluso a la última evaluación con un porcentaje de un 100% de aprobados. Aquí lo pueden ver en forma global. Tuvimos un 64% de alumnos regulares, 27% alcanzaron la regularidad especial y un 9% fueron los alumnos que quedaron libres, lo que nos ratifica el hecho de las evaluaciones que consideramos anteriormente. Por lo tanto, concluimos que en base a la planificación que tuvimos en un inicio de año 2020, tuvimos que hacer algunos ajustes que fueron necesarios y pudimos llegar a los resultados que consideramos en un principio de clase. Por supuesto que nuestros alumnos han podido obtener un mejor desempeño y eso para nosotros fue demasiado satisfactorio, a pesar del contexto y los inconvenientes que tuvimos durante el primer semestre del 2020. Y quiero destacar también, no quiero terminar sin destacar la colaboración de la facultad, porque si no hubiera sido por los técnicos e incluso por los pares docentes, nuestro trabajo como docentes no hubiéramos llegado a este resultado. Entonces, es importante que dejar como evidencia este desafío que tuvimos y los retos en lo que respecta a la enseñanza de nuestra materia, en nuestra asignatura. Ahí quería comentarles y dejar esa evidencia porque me pareció importante, no sé si me pasé en el tiempo, perdón, por ahí uno comienza con algunos conceptos y quiere avanzar. He tratado de acortar un poco lo que tenía preparado, pero sí me pareció interesante poder evidenciarlo y que podamos compartir lo que en su momento cada uno tuvimos que transitar para poder llegar y hacer estas clases, que no se pierdan. Es todo un año que pierde el alumno por una materia en cada una de las carreras. Así que bueno, es eso lo que quería, espero haberme podido explicar bien en el poco tiempo, pero estamos ahí en condiciones. Y Dayan. Muchísimas gracias, María Emilia. Estamos perfectas en tiempo. Bueno, vamos a continuar. Reitero lo que enuncié al principio, las preguntas que ustedes desean realizar a los expositores, les pedimos por favor que las dejen por escrito en el chat. Al final, todas las exposiciones, vamos a iniciar un espacio de pregunta general. Vamos a continuar con el trabajo de la profesora Elizabeth Zafar. Ella es de la Universidad Nacional de Salta. Su trabajo se titula La enseñanza de Derecho y la bimodalidad educativa. Buenas tardes, profesora. Cuando quiera puede compartir su pantalla. Bien. Mientras tanto, me van a permitir una licencia personal. Yo vi que se conectó la profesora Marcela Bernaski, yo la quiero saludar. Qué alegría encontrarla acá. Por lo menos la virtualidad nos permite este tipo de encuentros. Colega de los espacios de práctica profesional supervisada. Elizabeth, ¿quiere compartir su pantalla? No, antes que nada, Dayan, bueno, agradecer a la Universidad de Catamarca, a Red Fase por estas jornadas y también a todos los expositores que están presentes por permitirme, digamos, haber cedido el lugar para que yo exponga. Estoy con un problema de salud complicado, así que ante todo eso, muchas gracias por el espacio. Yo voy a dejar al final el correo y en función de eso después responderé las preguntas que ustedes vayan a generar en función de esta situación. Bueno, son unas cuantas más salteñas, Dayana, ¿no? Acá está Graciela y está Adriana, o sea que la presencia, Marcela, que yo quiero mucho, no sé por qué será. Bueno, tengo ahí una preferencia entonces. Todos compartimos el mismo cariño que vos tenés por ella, así que merecidísimo se lo tiene.
Bueno, Bueno, y te contamos también con la compañía de la contadora María Beatriz Massa, nuestra ex decana, que está acá compartiendo la mesa también. Un placer. Cuando quiere, Elizabeth, empieza a correr su tiempo. perfecto. Tengo una duda que a mí para compartir es con el... Usted de los botones de abajo vaya el al cuadrito con la flecha. Sí. Una vez que hace clic ahí, va a seleccionar toda tu Una pantalla. Se abre un cuadrado en donde adentro tiene un cuadradito de la pantalla. Sí. Hace clic en ese cuadradito de la pantalla y se habilita en azul el botón compartir. Hace clic en compartir. Pero lo que no me da es compartir lo que en una ventana me da el trabajo que tengo abierto, no sé por qué. Entonces comparta la pantalla para que no tenga problema y directamente... ¿Será con esto? Capaz que ahí. A ver. No. Bueno. No importa, no hay problema. Yo me voy guiando por la presentación, no hay ningún problema. Igual después lo tienen. La elección del tema, la enseñanza de Derecho y la bimodalidad educativa tiene que ver con, de hecho, que soy profesora de materias del ámbito jurídico. En la sede central, las materias son Derecho Civil, Derecho 1, Derecho Privado, Obligaciones y Contratos y Derecho Societario. Y en la sede sur, que es Rosario de la Frontera, es una ciudad que está en el interior de la provincia de Salta, la materia se llama Derecho 1, que es, digamos, en la que voy a abordar la experiencia. La sede sur lleva aproximadamente 10 años, de hecho, cumplió este año 10 años ya de vigencia y tiene una particularidad muy significativa respecto a la sede central. Por ejemplo, aquí en Salta Capital, la cantidad de alumnos que yo tengo de primer año, que tuvimos este año, por ejemplo, fue de 1.650. Y en Rosario de la Frontera, el número fue de 72 alumnos aproximadamente, lo que hace una gran diferencia a la hora de impartir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente es sustancial porque con un número tan chico para nosotros el contacto es como muy directo. En cambio, en relación a un número tan significativo, un poco lo que podríamos haber tenido en clases, que era la cotidianeidad o al menos la conectividad, se diluye porque ni siquiera a nosotros nos da la capacidad de las plataformas virtuales para ese número de personas. Y escuchándola a la profesora Brizuela, también hay una referencia a hacer a nuestra facultad. Cuando nosotros empezamos todo este tema de la pandemia, no teníamos, primero que fue disruptivo, entonces el manejo de las cuestiones tecnológicas era bastante, digamos, bastante desafiante para los docentes sobre todo. La plataforma Moodle, que es lo que nosotros utilizamos en realidad sobre todo para las actividades asincrónicas, muy pocas cátedras la tenían implementada. De hecho, para nosotros fue otra puesta en marcha porque nosotros no la utilizábamos. Corrección de exámenes parciales, así fueran este número significativo, eran de forma manual, se tomaban con escritos, los parciales en sí, los exámenes finales en forma oral. Entonces fue toda, digamos, un día amanecimos con una realidad, al otro día con otra, y una realidad desconocida, además. Empezamos a dar clases con este sistema Zoom, que también para mí era, digamos, ni sabía ni que era Meet, ni que era Zoom, ni que era Teams, ni nada que se le parezca, pero la facultad hizo una gran inversión en aulas, entonces para nosotros el tiempo de la clase era el mismo tiempo que nosotros dábamos presencialmente. A diferencia de lo que contaba la profesora, digamos, corrimos con esa ventaja. Primero se implementaron un número más pequeño de aulas, después, digamos, se incrementó con mayor cantidad de espacios. Al principio compartíamos las mismas aulas, las tres sedes, la sede norte, la sede central y la sede Tartagal. Este año ya tuvimos hasta espacios virtuales separados, por lo tanto, para mí este año fue mucho más fácil porque no teníamos que, digamos, que tener pelea de horarios, y respetamos exactamente el cronograma y el cronograma de horarios como si estuviéramos en la virtualidad, en la presencialidad. En razón de mis alumnos de Rosario de la Frontera, la verdad que mi materia, al ser de primer año, la gran mayoría son alumnos y alumnas que egresaron recientemente del nivel secundario, con todo lo que implica
un acercamiento a la universidad donde no hay un contacto, digamos que de hecho no la conocían, no hay un contacto fluido, menos aún con un profesor y menos aún con una materia de derecho en una carrera que pertenece a las ciencias económicas, no a las ciencias jurídicas. Entonces, digamos, era compaginar toda la estructura de ellos desde un punto de vista tecnológico y poder afrontar ese desafío y que ellos llevaran este proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. El programa de la materia tiene aproximadamente, bueno, en realidad tiene 12 unidades didácticas y lo que planteamos como cátedra, yo tengo un jefe de trabajos prácticos, era el dictado de una unidad didáctica por semana y la complementación con los trabajos prácticos pertinentes. Y una de las experiencias que quería contarles fue cuando nosotros decidimos abordar el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se dieron las clases respectivas en cuanto a la teoría de la clase magistral. Y a posteriori de estos encuentros presenciales, donde se realizó la explicación de los contenidos de los módulos teóricos, lo que se sugirió fue, primero, un foro debate en plataforma Moodle con preguntas disparadoras que fueron: ¿cuáles son los elementos o factores que impiden el desarrollo integral y causan flagelos en niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué normativas se transgreden ante tales situaciones? En virtud de los derechos consignados en un sistema Canva que habíamos presentado, con cada uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida en relación. Ellos tenían que realizar un análisis pormenorizado demostrando cómo se operativiza concretamente la protección. Para ello, podían efectuar consultas en la Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia con delegación en el interior y en el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia. Y también habíamos sugerido, si necesitaban material didáctico, poder acudir a las bibliotecas, por supuesto que siempre que se respetaran los protocolos establecidos en virtud del COVID-19. Las pautas de trabajo para esta segunda instancia eran conformar grupos de 5 miembros, consignar el título del trabajo y realizar una descripción del mismo, estableciéndose un número máximo de hojas, como así también el tipo de letra, el interlineado, los datos de identificación de cada uno de los miembros. Y a posteriori, ese trabajo lo tenían que subir en un apartado definido tareas, unidad didáctica 3. Utilizamos como recursos didácticos la pizarra claramente de la computadora, videos que instaban a la reflexión, la plataforma Moodle para las tareas asincrónicas, el enlace de Canva, que nosotros se lo facilitamos también cuando se sube cada material de estudio de cada una de las clases, y en forma posterior se realizó la evaluación que versaba sobre el aprendizaje específico de los derechos que habían tomado, de los elementos que habían tomado de la explicación de cada uno de estos derechos. La verdad que han sido trabajos sumamente significativos. La intervención del grupo después lo exponían y también utilizaron medios audiovisuales para hacerlo un poco más ameno. Fue un trabajo muy sincronizado entre ellos, donde intentábamos que participara todo el grupo, no siempre uno que denote el trabajo en realidad, sino como para poder evaluarlos también en la participación integral del equipo, y un compromiso muy solvente y muy afirmado de los conocimientos, que de alguna manera eso a nosotros lo que nos transmitía era la seguridad de que los contenidos transversales, conceptuales y actitudinales que nosotros íbamos pretendiendo, ellos lo iban aprendiendo realmente, lo que después se tenía que volcar en el examen parcial, más allá de la evaluación del trabajo digamos, sincrónico con nosotros y asincrónico en cuanto al desarrollo en sí mismo. El desafío ha sido realmente muy importante. La verdad que en lo personal uno ya terminó acostumbrándose a esta manera de reunirnos, a esta manera de intercambiar conocimientos, a esta manera de estudiar uno mismo. No se compara con la presencialidad, pero siguiendo un poco el eje, digamos, que tiene este panel,
claramente es muy poco factible que volvamos a un sistema puro de presencialidad. Yo creo que la bimodalidad llegó para instalarse y quedarse. Requiere de los docentes claramente una actitud mucho más proactiva. Creo que los docentes hemos sido alumnos en la misma proporción que los alumnos, digamos, nos fuimos educando sobre todo en cuestiones tecnológicas prácticamente con ellos. Y nos insta también a estar capacitados en forma permanente. Yo destaco 2 cursos que el rectorado de la Universidad Nacional de Salta hizo sobre bimodalidad, primero del proceso de enseñanza-aprendizaje y después lo hizo sobre la evaluación bimodal. Y creo que a esa instancia también vamos nosotros, educándonos también en esto que, insisto, no creo que vaya a cambiar. La presencialidad nos genera un feedback muy directo, el hecho de poder ver desde los rostros, las actitudes, los gestos, el poder saber identificarlos, un poco lo que decía la profesora Brizuela, tener que instarlo todo el tiempo a que tengan que prender la cámara, si no uno parece que hablara realmente con espíritu y empieza, y entendiste, no prende la cámara. Desnudan su vida, porque uno ve, digamos, que no es poco, no es lo mismo que uno vaya a clase y esté en un aula, a que uno tome un examen final y ellos tengan que desnudar su propia realidad, que muchas veces para ellos tampoco es la más agradable. Y creo que también nos insta a desarrollar la sensibilidad también desde una arista más comprensiva, lo que no significa que uno regale la materia ni nada que se le parezca, ¿no? Pero sí desarrollar una arista más comprensiva, tanta empatía que hemos hablado durante estos 2 años, de verdad, y poder ponernos en el lugar de un alumno que inicia un proceso, digamos, visceral en el desarrollo de su vida, de una forma en la que nosotros claramente no tuvimos. Entonces, la virtualidad nos dio herramientas como el sistema Canva, Padlet, cosas que nosotros, el Zoom, el Meet, el Teams, cosas que nosotros claramente desconocíamos. Nos enriquece, también nos permite tener este tipo de encuentros, porque en otras circunstancias probablemente uno, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales o por distintos factores, no hubiésemos estado en esta aula. Digamos, da muchos otros elementos y muchas otras herramientas que... 3 minutitos. Sí, ya termino, que la presencialidad a veces limita, pero creo que mixando esta nueva modalidad heterogénea del proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos igualmente se cumplen. A mí, en lo personal, esta vez me tocó una experiencia totalmente distinta. Cuando terminamos el año lectivo con mis alumnos de Rosario de la Frontera, decidieron que íbamos a hacer una fiesta temática, cada uno en su casa, por supuesto, adornaba cada uno como quería y era una fiesta de blanco. Y la verdad que fue sumamente emocionante. Yo les había escrito una carta y ellos nos hicieron un video donde yo les había contado una fábula y ellos cerraron con la fábula y con fotos de todos ellos, o sea, después nos mandaron de regalo el video. Fue la verdad que una experiencia que yo nunca había transitado, ni siquiera presencialmente, sumamente emotiva y de esas cosas que uno de verdad que atesora como parte también de la evolución de uno en lo académico. Y en esa tesitura me voy a permitir citar una frase de Malala Yousafzai, que un niño, un profesor y un libro pueden cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, profe Elizabeth. Muy lindas sus palabras finales. Bueno, siguiendo la metodología de la mesa, vamos a continuar con la próxima exposición. El trabajo se llama Experiencia docente en tiempos de pandemia, programación académica, adaptación a la educación bimodal. Los autores son Walter Edgardo Chacur, Gustavo Alfredo Lazarte y María Laura Rascaeta. Expone el profesor Walter Chacur. Estás silenciado, Walter. Muchas gracias, Dayan, por la presentación. Gracias a todos por compartir su experiencia, a la red por darnos ese espacio y a la facultad por propiciarlo. Voy a pasar a compartir el PowerPoint para... Recuerdo a los asistentes, por favor, dejar su nombre completo y universidad de procedencia en el chat de esta aula. Y recuerdo también poder dar seguimiento al canal de YouTube
para poder ver posteriormente todos los videos de las exposiciones. Cuando quieras, Walter. Bien, ya están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, se está viendo perfecto. Bien, este trabajo lo hemos desarrollado dentro de las actividades de investigación del equipo de investigación de reforma del Estado de la provincia de Catamarca, creyendo oportuno compartir desde el punto de vista de la programación académica y la experiencia y la respuesta de los alumnos, haciendo hincapié en las lecciones aprendidas y los resultados positivos que nos permitan abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que tiene que enfrentar la educación universitaria en el periodo post-pandémico. Entendemos como la programación académica, las estrategias de organización y operación de las actividades de la programación curricular, de acuerdo a la formación de los estudiantes, considerando su trayectoria académica y los recursos con los que cuenta la institución. En este caso tomamos un caso en particular, la Cátedra de Administración de la Comercialización, que pertenece al cuarto año de la licenciatura en Administración, que tuvo que hacer esta reprogramación académica en dos momentos, el 2020 y el 2021. El contexto en los cuales se desarrolla esta reprogramación académica, nos encontramos con la revolución digital que a partir de mediados de la década de los 80, la evolución en las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido abordar este desafío de pasar de la presencialidad al modo virtual mediante diferentes herramientas y soluciones, basadas en la Internet de las cosas, que es la capacidad de que objetos, máquinas y personas puedan interactuar mediante Internet en diferentes lugares y tiempos, por la convergencia de tecnologías. En la edición 2020, la cátedra, a una semana de iniciar el ciclo lectivo, se ve interrumpida por la imposibilidad de seguir dando de forma presencial, acompañado por la logística y la infraestructura de apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas. Rápidamente la cátedra, que era una cátedra presencial, hace uso de la plataforma, adoptando una modalidad a distancia con clases presenciales vía online mediante Zoom. En el año 2021 se tiene que reeditar esta modalidad, pero ya con sus particularidades. En la primera estábamos bajo un periodo de aislamiento, en este caso estábamos en distanciamiento, había intermitencia de actividades, horarios permitidos, contábamos con la experiencia del año anterior propia y de los docentes, compartida sobre todo en los grupos de WhatsApp y en los espacios de capacitación que se habilitaron a partir del segundo cuatrimestre. En esta edición 2021, la cátedra desde un principio adopta la modalidad a distancia, basada en un trabajo autónomo, asincrónico y tutoriado a través de la plataforma de la universidad. Su propósito fundamental fue romper la sincronicidad y flexibilizarla del proceso aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, para contrarrestar el cuestionamiento fundamental de este modelo, que es la falta de interacción, sobre todo sincrónica, entre el alumno y el docente. Se agregaron encuentros virtuales mediante las plataformas Zoom. ¿Cómo se reprogramó esta materia? Las clases tutoriales y tutorías teóricas que se daban de forma presencial pasaron a convertirse en archivos PDF que eran compartidos a los alumnos en clases grabadas con un promedio
de 25 minutos, siendo la más corta de 17 y la más larga de 45 minutos. Se agregan una serie de actividades, como ser un foro para la discusión a medida de los temas que se van desarrollando, a medida que se va dictando la materia. También se forma un glosario de marketing donde se invitan a los alumnos a incorporar conceptos y palabras claves que van conociendo a medida que se va desarrollando la cátedra. También se pone a disposición de los alumnos encuentros virtuales mediante la plataforma Meet a forma de consultas sobre la parte teórica que se va desarrollando. Las clases y tutorías prácticas que eran desarrolladas en el aula, los trabajos eran presentados, desarrollados en grupo, evaluados, pasan a convertirse también en archivos PDF que son enviados a los alumnos a través de la plataforma de la institución, teniendo el alumno que entregarlo en un tiempo determinado. A esta actividad se le agrega un foro donde los alumnos van a poder tratar sus trabajos prácticos. La modalidad que adoptamos es la de autoevaluación. Presentamos al principio un modelo resuelto que propone la cátedra de los casos que se van desarrollando, y el alumno tiene la posibilidad de corregir, autoevaluarse, modificar su trabajo, poderlo reafirmar o poderlo corregir. Las evaluaciones parciales, que eran tomadas de forma presencial e escrita, lo único que cambia es la forma en la cual son entregadas. Son entregadas también en formato PDF, teniendo el alumno que conectarse a la plataforma para bajar el archivo PDF, completar el examen y subirlo en un tiempo determinado. Las evaluaciones finales son, siguiendo el cronograma de la institución, son tomados en la plataforma Meet. Hay que agregar un proceso que es la formación de un equipo técnico, con la formación de grupos de WhatsApp, con docentes y alumnos para conformar la mesa y llamar a la evaluación. La comunicación con los alumnos fuera del aula, que antes tenían solamente a disposición el correo de la cátedra, se habilita un nuevo espacio que es un foro para comunicados de material que se va subiendo y de actividades. La respuesta de los alumnos, ¿cómo la podemos medir? ¿Sí? En la edición 2020 de los alumnos que se registraron en la plataforma, el 85% participó de las actividades teóricas y prácticas, y un 25% logró la condición de regularidad. Entre los alumnos que no logran la regularidad se encuentran aquellos que por condiciones administrativas como equivalencias o readmisiones no pudieron completar la regularidad. Ahora, cuando nos vamos al 2021, nosotros tomamos para medirlo los alumnos que al menos participaron de un trabajo práctico o se presentaron a un parcial. Tenemos que hubo un incremento en la asistencia a los parciales, en la presentación de trabajos prácticos, pero sobresale la cantidad de alumnos que alcanzaron la regularidad duplicándose. Esto nos deja como conclusiones que la pandemia nos ha obligado a explorar nuevas formas de aprender y de enseñar a la comunidad académica en general, incluida la modalidad a distancia y la modalidad de clases en línea. Esta situación ha sido particularmente difícil tanto para docentes y alumnos que han tenido que afrontar problemas físicos, emocionales, económicos, surgidos de la pandemia. En un entorno complejo, la cátedra tuvo
la capacidad de adaptarse rápidamente al entorno virtual, desarrollando en la primera etapa el aula virtual en la plataforma de la universidad. En la segunda etapa se destaca no solo el aumento de la cantidad de matrículas en el espacio virtual, sino que se duplicó la cantidad de gente que, por arriba del promedio de crecimiento y la participación en los parciales y los exámenes, se duplica la cantidad de alumnos que logran la regularidad, evidenciando que se ha logrado mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta nueva modalidad de enseñanza a distancia. ¿Qué nos queda como ¿qué implicó principalmente para los docentes? Implicó aprender a desarrollar una serie de actividades extras a las que se desarrollaban en la modalidad presencial con una carga de trabajo superior. Para los docentes y alumnos, desarrollar capacidades de poder comunicarnos de forma escrita en un entorno virtual. Y para los estudiantes, desarrollar capacidades relacionadas con el trabajo autónomo, el aprendizaje, y la autoevaluación. Ahora, en este cambio abrupto de modalidad de clases, muchos de los alumnos lograron una experiencia exitosa. Por lo tanto, en el regreso a la normalidad, con una población más digitalizada en general, con una economía de una población más digitalizada, se espera de que esta nueva forma de educación que hemos experimentado nosotros, que es la 3 minutitos. La docencia a distancia, comparta un espacio con la modalidad presencial. Esto es lo que queríamos compartir, que una experiencia más con algunos resultados positivos. Muchísimas gracias, Walter. Muy clara tu exposición. Vamos a continuar con el trabajo Violencia Laboral, una realidad que los profesionales en administración deben empezar a considerar. Las autoras son de la Universidad Nacional de Salta, Adriana Jarenco y María Graciela Parti. Están las dos presentes, ustedes dirán, exponen ambas. Adriana, estás con el micrófono silenciado. Y ambas vamos a exponer, Dayan. Perfecto. Adriana empieza. Perfecto. Ahí entiendo, Adriana, que ya estás con micrófono habilitado. Sí, ¿se ve la pantalla? Se ve la pantalla. Sí. Bueno. Cuando quieran. De acuerdo, bueno, como decías, el tema se refiere a la violencia laboral y consideramos que es una realidad que en las organizaciones los profesionales en administración van a tener que empezar a considerar, porque hubo muchos avances últimamente sobre este tema a nivel tanto mundial como nacional. Graciela Partí y quien les habla, Adriana Jarenco, bueno, somos de la Universidad Nacional de Salta y estamos en la asignatura Administración de Personal 2 en sede sur, Metán, Rosario de la Frontera. Bien. El tema de la violencia laboral es como que en estos últimos tiempos ha tomado mucha mayor importancia porque la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, en el año 2019 firmó un convenio, el 190, que se refiere a erradicar la violencia laboral. La República Argentina en el año 2020 adhirió a ese convenio
y en estos momentos el Ministerio de Trabajo de la Nación se encuentra elaborando un proyecto sobre la violencia laboral. Nosotros como docentes consideramos que es importante incorporar el tema de la violencia laboral como un eje transversal que justamente va a atravesar todos los temas que los responsables de recursos humanos y los licenciados en administración van a tener en las organizaciones. Esta es una realidad, entonces con ese fin queremos establecer una idea de políticas, de normas, de procedimientos o de códigos de conductas para que prevalezca el trato digno en el trabajo. Por eso esto nos llevó a repensar, ¿sí?, cómo incorporar este eje transversal para evitar la violencia laboral. También les quiero comentar que dentro de la violencia laboral está también la violencia de género, o sea, el concepto de violencia laboral es un concepto muy amplio. Y consideramos que es importante que los profesionales en administración, además de elaborar las normas, políticas, procedimientos, cuenten con indicadores que le permitan conocer cuál es el clima organizacional, cuál es la salud de los trabajadores, ¿no?, el estado psicofísico, indicadores que le permitan hacer un seguimiento sobre el ausentismo, enfermedades, la motivación, etc. Bueno, ¿qué se entiende por violencia laboral? Es toda acción que se manifiesta, ¿sí?, como abuso de poder ejercida sobre el trabajador en el ámbito laboral por parte del empleador o un personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a la organización. Este concepto de violencia laboral es un concepto amplio, ¿sí?, y es todo aquello que atenta contra la dignidad, la integridad física, sexual, psicológico, social, y puede ser llevado adelante mediante amenazas, intimidación, persecución, menosprecio, insultos, maltratos, discriminación, negativas de trabajo, el acoso, también la desvalorización de las tareas realizadas, inequidad salarial, que eso a veces lo vemos con respecto a las remuneraciones de hombres versus mujeres, ¿no? También pueden ser los traslados compulsivos, ¿sí?, esos traslados que no hay una base para entenderlo, ¿no?, como algo caprichoso que se hace y no cuenta con un sustento. Bueno, y la violencia laboral, todas estas características que dijimos, se dan en el tiempo en forma continua, ¿no? Se mantienen. ¿Cuáles son las características? Bueno, con respecto a las características, la violencia puede ser ejercida por una sola persona, que puede ser una figura de autoridad, es decir, alguien que tiene un nivel jerárquico superior, o también puede ser por uno o más compañeros de trabajo que estén en el mismo nivel jerárquico, digamos, en el mismo rango. Y a su vez, la violencia puede ser manifestada en dos sentidos, en un sentido vertical y en un sentido horizontal. Vertical cuando es desde un nivel jerárquico, ¿sí?, a otro nivel jerárquico, pero puede ser tanto ascendente como descendente. Quiere decir que podría ser desde un jefe a su empleado, pero también podría ser desde los empleados a un jefe, en sentido vertical. Y el otro es el sentido horizontal, que es la violencia que se produce dentro de un mismo nivel jerárquico. Con respecto a la clasificación, ¿sí?, podemos dividirla, ¿no?, para que resulte más sencilla, en la agresión física, el acoso sexual, el acoso psicológico, que es el que más prevalece, creemos, en la violencia
la violencia económica y como algo nuevo que surgió sobre todo en estos últimos 2 años es el ciberacoso. Bueno, la agresión física son las diferentes conductas que pueden provocar un dolor o un daño físico al trabajador. Algunas veces dejan secuelas, a veces dejan una marca, como pueden ser empujones, golpes. El acoso sexual es cuando la víctima recibe comentarios que tienen una connotación sexual, que a su vez resultan humillantes para el trabajador y los mismos, ¿sí?, no se encuentran consensuados entre las partes. Por ejemplo, los chistes obscenos, chistes machistas hechos a las mujeres, comentarios inapropiados acerca de la ropa, de la vestimenta que pueden usar alguien. El acoso psicológico, que como les decía antes, creemos que es el que más prevalece en los ámbitos de las organizaciones, que consiste en el maltrato, ¿sí?, en forma verbal, o en el trato o en maltrato con otros. Pueden ser comentarios que vayan a atacar la integridad, la dignidad. Y este tipo de comentarios y este tipo de actitudes afectan en el trabajador respecto a sus proyecciones, a sus deseos, a las expectativas. Y como ejemplo tenemos insultos, amenazas, a veces puede ser la indiferencia, ¿no? Como decíamos antes, el maltrato verbal, y uno piensa en lo que se dice, y a veces también puede ser en las cosas que no se dicen. La humillación también. La violencia económica, que como decíamos, se sucede, ¿sí?, con respecto a cuando un trabajador que hace una tarea similar y con un desempeño similar percibe un ingreso inferior a otro. Y por último, el ciberacoso, que son estas nuevas formas de la violencia laboral que la víctima recibe, ¿no? O sea, percibe la violencia en forma virtual, por ejemplo, mediante correo electrónico, mediante WhatsApp, esos chistes que le pueden mandar, que pueden, o sea, un chiste de algo que sea un acoso sexual también puede ir por la vía del ciberacoso, ¿no?, por las redes sociales, mensajes de WhatsApp, etc. Bueno, Graciela, ¿estás? Sí, acá estoy. Te paso a la A ver. siguiente para no dejar de No, compartir. y comparto, no te preocupes, comparto. Bueno, dejo de pantalla. compartir. Sí. Y voy a ver. Bueno, estoy como él, no puedo compartir. Ahí recién estábamos viendo tu pantalla completa. ¿Sí? Ahí está, ahí se está ¿Está? presentando ¿Ahí la ves? pantalla. Ahí estamos, acá. mira. ¿Ahí sí? Sí, ¿Se ve? perfecto. Bueno, entonces, continuando un poco con lo que decía Adriana, lo que tenemos que trasladarle también a los alumnos, en el caso que se modifique un programa en la materia, sobre todo de Administración de Personal 2, serían, por supuesto, las consecuencias de la violencia en las organizaciones, ¿no? Tanto para el trabajador como para la organización, para el trabajador distintas situaciones de estrés, distintas situaciones de tensión, nerviosismo, ansiedades, depresión, fobias, problemas digestivos, etcétera, el no querer ir a trabajar, el que nos pese que sea domingo porque al día siguiente hay que concurrir al ámbito laboral, el no contar con tiempo suficiente para presentar un informe y el jefe en forma constante nos está pidiendo la presentación del informe por distintas vías, el nerviosismo de entrar a trabajar en un ámbito o en una oficina determinada con personas con las que no nos llevamos bien, ¿no? Situaciones que devienen en lo que son violencias dentro de las organizaciones. Por supuesto que no tenemos que confundir, y eso lo tenemos que delimitar muy bien y sobre todo siempre asesorados por
profesionales idóneos, psicólogos, laborales sobre todo. No debemos confundir lo que es la violencia laboral con la exigencia laboral, ¿no? Porque muchas veces es el hilo fino del que vamos a estar trabajando, y me ha pasado en lo particular de trabajar en algún lugar y que las personas por allí se sientan hasta acosadas por algún jefe cuando les exige el trabajo en tiempo y forma, y la verdad que no es para nada un acoso laboral y no llega a ser violencia. Entonces siempre vamos a tener que trabajar en forma conjunta con profesionales, sobre todo psicólogos, que se orienten a los aspectos laborales, ¿no? Cuando llegamos a esta 3 instancia de minutitos. violencia, también para las organizaciones vamos a tener alguna réplica en cuanto que va a haber un malestar general, ¿no? Una productividad baja, por supuesto, mayor exigencia, cambio de objetivos, que en forma constante las personas se sientan extralimitadas en cuanto a sus funciones, sobreexigidas, desvaloradas y demás. Va a bajar la productividad, va a existir un desprestigio social de la organización, porque se va a hacer la publicidad del boca a boca, que es muchas veces la más ágil en cuanto a publicidad negativa, y va a permitir llegar a oídos de todos que en esa organización no es conveniente trabajar, rotaciones constantes de personal, desmotivación, ausentismo sin causas aparentes, licencias por enfermedades prolongadas, ¿no? Entre otras causas. ¿Cómo se evita la violencia? Bueno, el desafío para los nuevos administradores y lo que habría que proponer a los alumnos como materia, como un punto más dentro de las materias de estudio, es, ante todo, generar un compromiso desde la dirección de la organización, ¿no? Definir políticas, normas, procedimientos que permitan detectar fácilmente estas situaciones y firmar, por supuesto, con cada trabajador códigos de conducta, manuales del empleado, donde se considere a la violencia laboral como un punto más dentro del esquema de trabajo de la organización. Trabajando en una nueva cultura organizacional, definiendo valores sobre tratos dignos hacia el trabajador, y que esos tratos sean iguales para todos los estamentos laborales, ¿no? Que no haya distinción entre los estamentos laborales, ni mujeres, ni varones, ni distintos puestos jerárquicos dentro de la organización. En la organización todas las personas son importantes, todas las personas que ocupan un puesto de trabajo tienen una función específica, ¿no? Actividades muchas veces con mayor o con menor responsabilidad, pero todas son importantes para el desarrollo de los objetivos de la empresa. Contar con espacios que les permitan reflexionar y capacitación, dependiendo de la envergadura de la organización, se puede aconsejar que cuenten, tal como cuentan los colegios, con un gabinete psicopedagógico. En ámbitos organizacionales también se puede contar con un gabinete con un psicólogo laboral. Entonces allí muchas veces vamos a poder detectar situaciones anómalas que no hagan al objetivo de la organización, detectarlas rápidamente para darles una solución. Graciela, estamos en tiempo, así. Ah, bueno, vamos entonces a las conclusiones. ¿Ya cuánto nos queda entonces, Edith? Vamos a las conclusiones, porque si no vamos a estar, se nos va a hacer más larguito. Como conclusiones decimos que es importante que en la organización los puestos de trabajo y las actividades inherentes a los mismos estén definidos, ¿no? Para evitar situaciones de violencia laboral, sobre todo, teniendo en claro qué actividad debe hacer cada una de las personas que ocupan los distintos puestos de trabajo, vamos a poder identificar rápidamente situaciones anómalas. Un estilo democrático de dirección, por supuesto, que va a colaborar en fomentar situaciones de mayor equidad, los protocolos y documentos elaborados por la empresa que dan lugar a una serie de actuaciones para prevenir y castigar acosos, ¿no? El contar con regulación en nuestro país en materia de acoso laboral, en el 2020 se aprueba
se hace ley, es un paso muy importante, ¿no?, para todo lo que son las organizaciones en general. Sin embargo, se debe continuar trabajando en asegurar la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo, la eliminación de formas de trabajo forzoso, la eliminación efectiva de trabajo infantil, la eliminación de discriminación en materia de empleo, de ocupación, de religión, etcétera, acciones que van a permitir fomentar un trabajo decente y seguro. Y por supuesto que estas acciones se las debemos compartir a nuestros alumnos, y por eso es una propuesta de mejora para programas educativos a nivel universitario, sobre todo en la carrera de administración, que los licenciados en administración son un eslabón esencial para que las organizaciones puedan trabajar y cumplir sus objetivos de la forma más acabada, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si nos pasamos con el tiempo. Muchas gracias, Graciela, Adriana. Muy interesante. Vamos a reservar las preguntas para la etapa final y vamos a avanzar con el último trabajo a exponer. Se titula Aula invertida como respuesta a la pandemia y a su superación. ¿Cómo seguimos? Es de la contadora Frida Alma Sommer de la Universidad Nacional de Catamarca. Contadora, hola, buenas tardes. Cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Se ve, se escucha, todo perfecto. Muy bien. Cuando entonces quiera. Ya vamos. Bueno, este fue un trabajo preparado muy rápidamente, les confieso, y me atreví a traer aquí una cuestión que desde nuestra cátedra de alguna manera ya la teníamos en algunos esbozos implementada desde mucho antes de la pandemia y toda esta cuestión de la virtualización, pero que creo que ahora, creemos desde la cátedra que desde ahora, y con esta cuestión de la virtualización se vuelve más patente y más útil como para poder seguir, y nos queda abierta la pregunta de cómo seguimos, ¿no? Y siempre pensando en incorporar, digamos, nuevos elementos y nuevos recursos y nuevas posibilidades para afrontar exitosamente la docencia y sobre todo el acompañamiento en el aprendizaje a nuestros alumnos. A ver si avanza esto. Ahí estamos. Yo lo planteo como que el aula invertida, que en inglés se llama Flipped Classroom o Flip Class, es un novedoso modelo pedagógico según digamos, lo que escriben los autores, es de las últimas décadas. Sin embargo, de alguna manera, en Contabilidad 4 y en la vieja análisis de estados contables, ya de alguna manera teníamos ciertos rasgos en el desarrollo de las actividades académicas en la cátedra que de alguna manera nos llevaban a esto. Por eso es que yo allí les dejo aclarado que esta cuestión del aula invertida puede ser en formato presencial o virtual o incluso en el modelo, digamos, mixto o B-Learning, que seguramente es el que vamos a terminar implementando de aquí en más en nuestras aulas. El aula invertida, para que nos quede claro de qué se trata básicamente, y después les voy a hacer algunas otras distinciones de categorías, implica que en realidad ciertas actividades básicas que antes se trabajaban en el aula fundamentalmente, ahora se trabajan en el domicilio, en casa o en el lugar de residencia de cada uno de los alumnos, y otras actividades mucho más orientadas hacia la práctica y a la creatividad, se acompañan, ni siquiera se desarrollan, sino que se acompañan en el aula. Entonces, la tónica de esta modalidad es justamente que el aprendizaje se hace sobre todo fuera del aula y, como les digo, dentro del aula lo que se obtiene o se realiza, digamos, es un ambiente mucho más dinámico e interactivo. Por supuesto
que esta cuestión de la virtualidad y con las limitaciones de recursos que al principio tuvimos, pero que luego de a poco fuimos superando y que tenemos expectativas en que se van a ir mejorando todavía más con esta cuestión de las aulas híbridas y la posibilidad de incorporar nuevos recursos y nuevos aprendizajes por parte de nosotros como equipo docente, también nos permite generar, digamos, procesos que para los alumnos son mucho más atractivos y por lo tanto que los involucren más y están basados, por supuesto, en actividades mucho más interactivas y dinámicas, no solo entre docente y alumno, sino inclusive entre los alumnos, ¿no? Allí tenemos la experiencia de trabajar en forma grupal con los alumnos en el área práctica y eso fue bastante exitoso también. La idea subyacente, digamos, de fondo, la filosofía de base de lo que es un aula flipped, es que es el aprendizaje compartido y por lo tanto que los conocimientos se comparten con todos aquellos que tienen intención de llegar a ellos, digamos, y que por lo tanto la filosofía es que el que esté verdaderamente interesado va a llegar a ellos. O sea que se trata de esta cuestión de la disponibilidad total de los recursos educativos. Por supuesto que nosotros en la cátedra lo restringimos a los alumnos de la facultad, a los que admitimos, digamos, dentro de nuestra aula virtual, la hayan cursado la materia o no, y que pueden acceder a todos los recursos, inclusive a nivel de hacer evaluaciones que les puede llegar a servir como a alumnos oyentes, por ejemplo, como evaluaciones, como autoevaluaciones, ¿no? Entonces, el rol del profesor se desdibuja rotundamente el profesor tradicional, digamos, que es aquel que va al aula con sus materiales a desarrollar una clase y a enseñar qué es lo que el alumno tiene que aprender, la vieja tradición, digamos, de la clase magistral y el desarrollo de ejercicios prácticos sobre un pizarrón o a través de alguna digamos, sistema donde se muestran resoluciones de casos y se les va explicando a los alumnos, ¿no? Entonces, todos los recursos, digamos, de que de pronto nos hemos vistos inmersos de una manera intempestiva, los tuvimos que poner en valor y ponerlos en funcionamiento en Contabilidad 4, que el año que viene pasa a llamarse Cuestiones Contables Fundamentales, Cuestiones Contables Particulares, perdón, y tenemos una cátedra de 10 capítulos. Felizmente, el antecedente que teníamos nosotros en nuestra cátedra es que teníamos experiencia tanto en evaluaciones de tipo virtual, como también la provisión de mucho material a través de la plataforma virtual, o sea que nuestros alumnos ya estaban habituados a ese repositorio digital con recursos, digamos, disponibles a través del sistema digital. Lo único que tuvimos que hacer, los materiales que antes teníamos en papel y que les proveíamos a través del centro de estudiantes, lo tradujimos en soporte digital como para que pudieran ellos acceder a ese material ahora desde sus pantallas, digamos, ¿no? Entonces, la importancia de esto es que nosotros simplemente lo que hicimos fue ahondar un poco, y no digo que absolutamente, en esto de qué se trata el aula invertida y que pone, digamos, en cuestión el rol del profesor y el rol del alumno en los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivamente, o incluso intercambiados, ¿no? En este caso, con la cuestión de la pandemia, sin duda que se nos han intercambiado los roles en muchísimos aspectos. Y una de las cuestiones, entonces, a resolver fue cómo reacomodar estos nuevos recursos y estas nuevas necesidades que teníamos. Y con esto, lo que hicimos entonces, esto me faltó explicarles. Los 4 pilares fundamentales entonces de un aula invertida es que se trata de un aprendizaje significativo, profundo y progresivo,
el que nosotros aseguramos en nuestra cátedra a través del tratamiento de un caso integral, que es presentado al principio del cuatrimestre a los alumnos. Ellos lo disponen en forma completa desde el principio, y cada uno de los capítulos de la asignatura está muy bien estructurado en función de los objetivos específicos que se quieren lograr en cada una de las áreas de desarrollo que ellos tienen que afrontar. Esta cuestión de la enseñanza centrada en el alumno, o sea, más bien centrada en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, pasa a que el alumno, a que el docente simplemente adopta ahora el rol de entrenador o guía. Esto significa también dejar al costado muchos viejos aprendizajes de cómo dar clases y cómo acompañar a los alumnos, y lo que uno tiene que pretender de los alumnos. Les cuento que una de las cuestiones que nos hizo mella fuertemente fue que, si bien teníamos experiencia en evaluaciones virtuales antes de la pandemia, eso era una fortaleza para nosotros, ahora los exámenes parciales y finales también tenían que ser virtuales, y tuvimos que reformular muchísimo eso, justamente porque ahora sabíamos que los alumnos iban a estar con todos sus materiales, o sea, esta cuestión de los exámenes a libro abierto, ¿no? Si es que no se dictaban las respuestas. Pero bueno, esto es el riesgo que uno corre, y nos exigió, por supuesto, reformular un montón todas nuestras guías de exámenes internas de la cátedra y la manera de evaluar, ¿no? Y esto, bueno, fue muy productivo y enriquecedor para nosotros también. Lo importante, entonces, el punto C dice, es que se trabaje sobre un contenido de tipo muy interactivo, aunque ordenado y estructurado. Como yo les decía, nuestra cátedra tenía una tradición de muy estructurada y muy ordenada, muy organizada y muy cumplidora en relación a todos estos aspectos de formalización, y entonces eso no fue una dificultad, como ya les anticipaba, pero sí esta cuestión de lograr esa interacción que antes teníamos en el aula presencial y que ahora la habíamos perdido, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, hicimos un poquito de agua al principio, pero después eso se pudo ir remontando. Y después esta cuestión de utilizar la tecnología, hemos aprovechado todas las tecnologías que la facultad nos facilitó, y por supuesto que agradecemos no solo a las autoridades, sino también a todo el servicio técnico, de acompañamiento, los procesos formativos, etcétera, etcétera. Ahora les voy a presentar rápidamente algunas 3 minutitos. Donde les muestro, digamos, algunas evaluaciones que nuestros alumnos hicieron de este abordaje, y fíjense que respecto de las clases virtuales teóricas, en general los alumnos muestran mucha satisfacción. Después, esta cuestión de la diversidad de materiales, en general, esto es de las clases prácticas sincrónicas, donde los alumnos tenían que defender los casos prácticos que previamente debieron haber presentado en un entregable, y se proponen debates, un grupo presenta y después los demás cuestionan, digamos, el caso de la semana, y fíjense que tenemos también altos, digamos, resultados en cuanto a la satisfacción de los alumnos. En cuanto a las clases de consulta, más o menos, que son de soporte adicional, justamente antes de los exámenes, normalmente las otorgamos desde la cátedra, también hay una satisfacción alta. Y este es el que yo quería resaltarles, es de que los alumnos utilizan todos los recursos, digamos, que nosotros les proveemos a través de la plataforma, y esto es importante, y les puedo asegurar que con esta configuración hemos recuperado del interior de la provincia varios alumnos que han empezado a volver a cursar a la carrera que la tenían abandonada gracias a esta posibilidad. Eso lo hemos relevado también en nuestra cátedra. Bueno, aquí les muestro las preferencias que tienen los alumnos respecto de esos recursos teóricos, que también es muy diversa. Lo único que no les gusta mucho es el foro, porque la exigencia de la cátedra era que tenían que formular por lo menos una pregunta semanal útil,
y yo le llamaba útil a preguntas que no se repitieran de sus compañeros. Entonces se establecía toda una cuestión de rapidez en cuanto a participar en el foro para que no me roben mi pregunta, ¿no? Que no se anticipe otro. Pero interesante porque participaban mucho y en realidad me generaba a mí una sobrecarga grande el tema de la devolución en esas actividades, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos más respecto a la satisfacción en las actividades prácticas, vemos que también. Y acá tenemos un pequeño déficit que es el que he observado que muchos tenemos en esta cuestión de la participación, justamente. Cuando no es obligada la participación porque está en exposición el grupo, el debate cuesta generarlo un poco, a pesar de la insistencia de los docentes en que los alumnos participen en esos encuentros sincrónicos, digamos, defendiendo su trabajo práctico, ¿no? Estamos en tiempo. Sí, ya termino. Creo que esta es la última. Bueno, aquí esto, ven, el tema de los motivos por la falta de participación en las actividades prácticas, nos queda abierto esta cuestión de que otros motivos son muchos. Y allí aparecen los clásicos a nivel, digamos, cualitativo, que hemos abierto las preguntas ahí, y fíjense que los problemas de acceso, la falta de interés porque no leí lo suficiente antes, o la excesiva, esta cuestión también capaz que la hemos ido corrigiendo un poco la extensión de las clases, ¿no? Y bueno, esta cuestión de que consideramos que en definitiva, como conclusión, que el experimento ha sido exitoso y creemos que tenemos que ahondar en la experiencia. En definitiva, como conclusión final, y desde ya agradezco que me hayan aguantado hasta tan tarde y acá, miren lo que les quería mostrar, ¿no? Algunas devoluciones de algunos alumnos en el foro de cierre, la verdad que son interesantes y como recuerdito, la última clase presencial que había tomado yo, que había otorgado yo justo en marzo del año pasado, en la reedición de la cátedra con 10 alumnitos presentes. La guardo con mucho cariño por ahora. Y bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Y yo, como soy la última, les deseo felices fiestas y vacaciones. Muchas gracias, Frida. Bueno, nos quedan poquitos minutos para abrir el espacio de debate, de preguntas. Tenemos una pregunta para la profe Graciela Parti de Salta. Marcos Oyarzún le pregunta, ¿su tema sería abordado solamente por su cátedra? ¿Qué herramientas usaría para la enseñanza transversal? No, yo creo que no sería abordado únicamente por la cátedra, porque esto es una problemática que, bueno, nosotros los programas se tienen que ir ayornando a las necesidades del medio, ¿no? Los programas educativos, por supuesto, no nos olvidamos que los profesionales el día de mañana van a trabajar en distintas organizaciones. Así que desde los derechos, y lástima que Eli dejó la sala, porque es una de los pilares que tenemos en nuestra facultad, y me acompañaría en esto. Desde los derechos también se haría, por supuesto, esa transversalidad con las cátedras de administración. Y por supuesto que tenemos que tener en cuenta que hay muchos convenios colectivos de trabajo, y esto lo vemos en derecho laboral, ya han incorporado el tema y la problemática de la violencia laboral a los convenios, con lo cual cuando vemos derecho laboral también lo tenemos que tomar. Si bien en nuestros programas vemos tópicos, pero ya es algo que el administrador debe empezar a ver, ¿no? Muchas gracias, Graciela. No, por favor. Y para la contadora Frida, también de Marcos, le consulta, ¿el docente universitario sería un tipo de coach? Y a mí me interesa también agregarle para consultar, en esta propuesta pedagógica de aula invertida, en donde el rol del alumno se requiere que sea 100% participativo, ¿qué herramientas implementa la cátedra por ahí con aquellos alumnos que son un poco más reticentes a sumarse a la propuesta? Bueno, una de las estrategias nuestras desde el año pasado, con autorización de la exdecana, que es nuestra jefa que era nuestra jefa de cátedra hasta hace poco,
fue atrevernos a, bueno, veníamos ya con una cátedra que era promocionable, o sea que con cierto cumplimiento de requisitos podían promocionarla la materia. El tema es que hemos habilitado, como habíamos perdido la posibilidad de encuentro presencial con los alumnos, por lo menos para los promocionados, hacer un coloquio final, con el desarrollo de un pequeño caso. Entonces yo les proveo el caso, supónganse un lunes a la tarde, y el martes a la tarde, como si fuera un trabajo profesional, ellos me tienen que hacer la devolución, supónganse hasta las 4 de la tarde, y yo a las 4 de la tarde recibo esas devoluciones en forma escrita como un informe, porque justamente una de las habilidades que tenemos que desarrollar es la habilidad de generar informes fundamentados correctamente, y ellos a partir de las 8 de la noche, cada media hora, un alumno hace la defensa de su casito, digamos, ¿no? Son mini casos, y eso los atrae muchísimo, porque con eso, terminada la cursada, tienen la posibilidad de aprobarla la materia, ¿no? Claro. Y resulta muchísimo. Esa es una estrategia donde ahí combinamos esta cuestión del caso, que en la cátedra es integral. Para esto diseñamos mini casos, digamos, específicos para cada alumno. Eso les atrae muchísimo. Y la otra es la estrategia que sostuvimos desde nuestro maestro Licari, que son las evaluaciones secundarias semanales, de evaluación y acumulación de puntaje, que es como una gran evaluación teórica hecha en cuotas, que son 13, según la cantidad de clases prácticas que hay. En cada ocasión de clases prácticas se toma una mini evaluación de tipo múltiple choice, y que de alguna manera les exige por lo menos estar involucrados en los temas teóricos. Porque entonces, allí el alumno, esa condición tiene que acumular cierto puntaje sobre el total, un porcentaje, según la regularidad o según la promoción, es diferente la escala de lo que tiene que alcanzar, ¿no? Y eso, digamos, es una exigencia de la cátedra, digamos, sí. Entonces no pueden escaparse de ahí. Con relación a la pregunta de Marcos, entonces en este caso el docente se convierte en un coach en la propuesta que están planteando. Absolutamente, absolutamente. Te comento que yo, en el caso que fue muy exitosa la experiencia con los 4 alumnos, entre ellos los 2 escoltas de la bandera, que fueron designados hace poquito, promocionaron la materia este año así, y cuando ellos me devolvieron el trabajo, yo de inmediato me pongo, cuando empiezo yo a marcarles lo que está correcto y lo que es incorrecto, yo me pongo en contacto con ellos y les digo, mira, esto está mal, corregí esto, te doy una segunda oportunidad. Entonces lo mejora. Como una manera de trabajar con una autoridad líder, digamos, donde puede generar esa interacción. Hasta en esa situación yo los guío así, ¿no? Y por supuesto, siempre dándoles la oportunidad de clases de consulta adicionales. Claro. Eso es así. Bien, para la contadora María Emilia, que ella planteaba dentro de las actividades propuestas, los foros. ¿Los foros de debate ustedes los desarrollaban de manera sincrónica o asincrónica? O si es de las dos formas, ¿cuáles ven como las mayores potencialidades de cada herramienta? En el caso de los foros, la participación sincrónica la teníamos en relación, por ejemplo, le poníamos alguna noticia o algún tema de actualidad para que ellos pudieran opinar en relación a los temas que veían durante la semana. Entonces, como ellos ya tenían subidas las clases teóricas, entonces se podía ver que ellos puedan interpretar la lectura y poder volcarla en una aplicación, ya sea de un tema de actualidad generalmente. Entonces ahí utilizábamos en forma sincrónica. Y ahora, en las partes asincrónicas, lo que son las clases asincrónicas, lo que hacíamos es poder llevarles el tema de un caso que ellos desarrollen, ya sea un ejercicio práctico o un caso de análisis, y poder ver cuáles habían sido las respuestas y empezar a compartir con los otros grupos. Eso se hacía en forma grupal. Entonces, cada semana ellos defendían su trabajo grupal sincrónicamente, ¿sí? Entonces, ahí se
armaba otro tipo de debate con los compañeros que obtenían alguna otro tipo de respuesta. Aquí lo que hacíamos hincapié en que ellos pudieran tener un criterio propio, una opinión en base a la lectura y al aprendizaje que habían tenido con relación a los prácticos. Y a la lectura, por supuesto, que se les va incorporando semana a semana. Aquí trabajamos por semana. La verdad que fue un trabajo arduo, como dice la contadora Frida, fue realmente, creo que todos lo compartimos al tema ese, porque al ser algo que se nos incorporó de repente, el tipo récord, entrar a la digitalización por un lado, y por otro lado, algunas aplicaciones que alguien lo compartía en su exposición, que no las conocíamos y de repente teníamos que incorporarlo para poder avanzar con nuestros alumnos. La verdad que nosotros tuvimos también una experiencia enriquecedora porque nuestros alumnos, que como sabemos que son mucho más tecnológicos, nos ayudaban incluso con las aplicaciones. Entonces eso la verdad que se tornó, y veía ahí los pequeños recuerdos, yo la verdad que no incorporé ninguno, pero sí los mensajitos que nos ponían en una oportunidad, veíamos un video de una clase, o si bien estábamos en confinamiento, en aislamiento, por ejemplo, teníamos una alumna que debía buscar su espacio en la casa, y por ahí cuando tenía que defender el trabajo, espérenme, buscaba un lugarcito, un hogar, para poder darnos la respuesta o escucharnos más concentrada. Entonces, se nos dio, por ejemplo, ese caso, luego nos pasaba mensajes al final de la cátedra a las profesoras, dándonos las gracias porque en un momento nos contaba que ella quiso dejar la materia porque no encontraba un espacio en el hogar para poder conectarse o para poder concentrarse con la materia. Entonces, esto, la verdad que tuvimos que flexibilizar, ser bastante empáticos con nuestros alumnos, porque muchos en el interior y por las distintas situaciones pasaban distintas circunstancias que necesitábamos poder comprenderlas o solucionarlas de alguna manera. Pero la verdad que sí queda, por supuesto, el recuerdo al final del cuatrimestre de ver que esos alumnos han logrado terminar la materia y han salido realmente muy bien. O sea, muy satisfactorias las experiencias. Sí. El objetivo lo logramos. Similar a algunas experiencias que planteaba la profe Saffer, que se tuvo que retirar. Sí. Muchas gracias, María Emilia. Tengo una preguntita más para el profe Chacur, con relación a lo que él planteaba de que las clases que subían de manera grabadas, asincrónicas, eran de una duración promedio de 25 minutos, inferior a lo que sería una clase estándar en la vieja presencialidad. ¿Eso lo tomaron como decisión en base a algún criterio pedagógico? ¿Fue pedido por los alumnos, decisión de la cátedra? ¿En base a qué tomaron esas decisiones? Bien, comenzamos a buscar información de la duración, de cuánto tiempo mantenían la atención, y fuimos descubriendo que las clases extensas no resultaban atractivas para los alumnos. Tampoco se daba una interacción entre los alumnos, que es lo que en la clase presencial puede volverla más larga. Esa interacción con los alumnos se daba en los foros sincrónicos, en la formación conceptos que tenían que agregar de nuevo que iban aprendiendo en las clases de MIT. Ahí es donde se completa. Ahora, tratábamos de tener una clase compacta con la información que el alumno necesitaba. Que tampoco sea muy extensa para que puedan tener un pantallazo de de todos los conceptos que se desarrollaban en cada unidad. Sí. Ese fue el criterio. Muchas gracias, Walter. Bueno, y tenemos una última consulta, porque ya estamos excedidos en el tiempo. La contadora Sommer ha levantado la mano.
Era en realidad, yo quería presentarles mi colaborador en la cátedra que estuvo hasta recién, pero se fue. Le quería agradecer porque la bajada al Excel de los datos, digamos, la encuesta que preparamos y de los cuales yo traje esta información, la trabajamos entre los dos. Yo lo quería presentar y agradecerle. Era esa la intención nada más. Perfecto. Así que... Agradecemos la participación, la verdad han sido excelentes todos los trabajos expuestos. Quiero recordarles a quienes aún no lo hayan realizado de por favor dejar su nombre completo y universidad de origen en el chat y que puedan suscribirse al canal de YouTube del encuentro. Seguramente a la noche o mañana a primera hora van a tener subidas las grabaciones de los encuentros del día de hoy, ¿sí? Más todo el material va a estar disponible en YouTube. De esta manera cerramos la mesa número 9 y nos encontramos a las 19 horas en la mesa de decanos, el panel final de cierre. Muchas gracias y hasta pronto. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao a todos. Chao, chao. Hasta luego.